Voilà. Donc, on va commencer, d'accord, avec la leçon 5. C'est la page numéro 422. Leçon 5. Cette leçon s'appelle sortir à la française. Et vous connaissez le verbe sortir? ¿Conocen el verbo sortir? No, Non? OK. Alors, le verbe sortir signifie sortir, ça veut dire salir. D'accord? Sortir. Et en anglais, on pourrait dire que c'est comme get out. D'accord? Voilà. d'accord. Ouais. Parce il y a un autre verbe qui s'appelle partir, qui est un peu similaire, mais c'est différent. D'accord? Donc, en español, los dos significan salir, pero bueno, en este caso, más específicamente, salir significa como get out. ¿D'accord? Sortir à la française. À la française, ¿qué creen que signifique? À la française. Salir a Francia. A la francesa. A la francesa. ¿D'accord? Ah, sí. Sí, sí. Francia es France. ¿D'accord? Entonces, en este caso, salir a la francesa. ¿D'accord? Vamos a ver qué significa salir a la francesa. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va apprendre à nous informer sur les sorties et on va aussi apprendre a parler de nos sorties. Vamos a aprender a informarnos sobre las salidas y vamos a aprender a hablar de nuestras salidas. D'accord? On peut continuer? Oui. OK. Donc, on va commencer par ce petit texte. D'accord? Vamos a empezar por este pequeño texto. La Gazette de Berlin. Berlin, c'est une ville. C'est une ville qui se trouve en Allemagne. Vous connaissez la ville de Berlin? Berlin. Vous la connaissez? ¿Conocen esa ciudad, Berlin? Non? Vous ne connaissez pas cette ville? La ville de Berlin. Aquí está cómo se escribe. La Gazette de Berlin. ¿No? Berlin es Berlín. ¿D'accord? Berlín. La capital de Alemania. ¿D'accord? Berlín, la capital de Alemania. Entonces, en francés se pronuncia Berlin. Berlin. ¿D'accord? Ok. Vamos a empezar a leer. Alexis, est-ce que tu peux m'aider à commencer à lire, s'il te plaît? Oui, le roman. Aquí, donde dice les Berlinois. Les Oh. Berlinois. D'accord. Les Berlinois sortent-ils à la française? Qui sort? Et où sortent-ils? Très bien. Et où sort-il? Très bien, merci beaucoup. Jennifer, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Avec qui? Aquí, question posée, pardon. Question posée. Oui. Qui sont posés au Berlin? Francophones sur notre site. Berlinois, francophile. Berlinois. ¿Qué creen que significa berlinois? Berlinois, berlineses. Exacto. El gentilicio de los que viven en Berlín. ¿D'accord? En español yo creo que será berlineses, como por ejemplo, igual es la ciudad, ¿y cuál es el gentilicio? Igualteco. ¿D'accord? Entonces, el gentilicio de los de Berlín, de las personas que viven en Berlín, serían como berlineses, berlinois. Question posée au berlinois francophile. Y después, francophile, c'est une personne est francophile quand elle aime ou elle adore la culture française ou le français. Vous comprenez c'est quoi un francophile? Plus moi. Quiere decir que son las preguntas que hacen los berlineses a los franceses Ajá. en su sitio. Notre site, ¿qué significa?
sur notre site, en nuestro sitio web en este caso, le site web, sitio Ah, oui. web. Ouais. Ok. ¿Vous comprenez le mot francophile? ¿Entienden la palabra francophile? ¿No? Ok, Como écoutez, que écoutez. los franceses. Plus ou moins. Écoutez, un francophile est une personne qui adore la culture française ou le français. Je répète. Repito. Oui, bon, Ok. Un francophile est une personne qui adore la culture française. Oui, plus ou moins. ¿Qué es un francófilo, por así decirlo? Un francófilo. Una persona que adopta la cultura francesa. Qui adore. Qui adore. ¿Qué significa el verbo adorer? ¿Te adoran? Que adora, ouais, que adora la cultura, que le gusta mucho la cultura francesa. D'accord? Ça, c'est un francophile. Ok, on continue alors. Leslie, est-ce que tu peux lire les questions, s'il te plaît? Où sortez-vous? Comment choisissez-vous? 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 Vous sortez? Avec qui sortez-vous? Pourquoi sortez-vous à la française? Sortez-vous seulement à la française? Combien de pence quand vous sortez? Très bien. Muy bien. Estas son preguntas, ¿de acuerdo? Son preguntas. Vamos a ver qué significa. ¿Qué significa U? Para empezar, U. ¿Qué significa U? ¿Dónde? Muy bien. ¿Dónde? U significa dónde. ¿De acuerdo? Sería lo equivalente a where. ¿De acuerdo? En inglés. U. ¿Dónde? Where. ¿De acuerdo? Después tenemos cómo. ¿Cómo? ¿Qué significa cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Très bien. ¿Cómo? Es para preguntas. ¿De acuerdo? Sería equivalente a how en inglés. ¿De acuerdo? ¿Cómo? How. Después tenemos avec qui sortez-vous? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Entienden? Avec qui sortez-vous? ¿Con quién sale? ¿Con quién sale usted? Entonces, ¿qué significa? ¿sabe? ¿Quién? ¿Sabe? ¿Quién? ¿Quién? Que sería lo equivalente en inglés a who. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. La siguiente pregunta, bueno, la siguiente palabra para preguntar es pourquoi. Pourquoi. ¿Qué significa pourquoi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Pero ¿por qué para hacer preguntas? Sería lo equivalente a, en inglés, ¿cómo sería lo equivalente? Why. ¿De acuerdo? A why. ¿Por qué? Porque es como en inglés. Hay un por qué para hacer preguntas y hay un por qué para dar una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Y finalmente, la última palabra, es que no cabe aquí, voy a ser más chica. Ahí está. Sería la última pregunta, ¿qué significa? Combien dépensez-vous quand vous sortez? Combien dépensez-vous quand vous sortez? Bueno, la primera palabra que tenemos ahí es combien. ¿Qué significa? ¿Cuánto? ¿De acuerdo? ¿Cuánto? En este caso, en inglés sería como how much.
o como how many. ¿De acuerdo? Como how much o como how many. ¿De acuerdo? Significa las dos cosas. Que es cuántos, ¿de acuerdo? Como tanto para algo que se pueda contar como para algo que no se pueda contar. Y la última, ahora sí, sería con. Con, ¿qué significa? ¿Qué significa con? ¿Cuándo? ¿De acuerdo? ¿Cuándo? ¿Qué sería el equivalente en inglés? When. ¿De acuerdo? When. Entonces, ojo, ¿por qué los pongo en inglés? Es porque muchas veces en español hay otras palabras que significan lo mismo, pero en inglés creo que queda mejor explicado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el cómo significa cómo, pero con acento. ¿De acuerdo? Es decir, para hacer preguntas. How. Porque existe otra palabra que es com, que también en español significa cómo, pero en inglés sería como like, para hacer comparaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo hago como en inglés un poquito. ¿De acuerdo? Porque aquí cambia un acento, pero muchas veces pues no sabemos dónde van los acentos y decimos, ah, significa lo mismo, pero no. ¿De acuerdo? Una es para hacer preguntas. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Ok, entonces, repete. U. U. ¿Cómo? Como. Qui. Y. Pourquoi? Pourquoi. Combien? Combien. Et finalement, quand. Quand. Con. Esta se ocupa mucho, así que escúchenla bien. Con. 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 Porque muchas veces se las pregunto, ¿por qué es importante aprender, o bueno, más bien escuchar qué te están preguntando? ¿De acuerdo? Normalmente, cuando nosotros hacemos una pregunta, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos cuando te hacen una pregunta? Exacto, una respuesta. ¿Pero qué respuesta? Por ejemplo, si yo estoy preguntando por un lugar, ¿qué palabra tendría que usar? ¿Verdad? Lo mismo. Si a nosotros nos están nos están preguntando ¿qué están buscando ellos? Un lugar. ¿De acuerdo? No están buscando una fecha, no están buscando una manera, no están buscando una razón, están buscando un lugar. ¿De acuerdo? Si alguien les dice, où se trouve le restaurant le plus proche? Où se trouve le restaurant le plus proche? Quizás no entiendan toda la pregunta, pero si entienden bueno, les están preguntando dónde. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Eso es lo primero que se tiene que captar. Cuando alguien les haga una pregunta, eso es lo primero que se tiene que captar. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando? ¿Y cómo voy a saber qué me están preguntando? Bueno, haciendo énfasis en estas palabras. Si me están preguntando cómo, ¿qué están buscando? Están buscando una manera. ¿De acuerdo? Están buscando una manera, una razón, una manera para cómo. Después, si me preguntan ¿por qué están preguntando? Por una persona. Por una persona, por alguien. Si me preguntan pourquoi, ahí sí están buscando una razón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si te preguntan pourquoi tú m'aimes? Pourquoi tú m'aimes? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Por qué tú me amas? ¿O por qué me ¿Qué? amas? Ajá, ¿por qué me amas? ¿Por qué me quieres? Entonces, ¿qué te están preguntando? Una razón. ¿De acuerdo? Una razón. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Lo mismo para combien. Si te están preguntando por combien, están preguntando por una cantidad. Y finalmente, si te están preguntando con,
quand, te están preguntando una fecha. D'accord? Una fecha. D'accord? D'accord. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Avant de continuer. ¿No? ¿Para cuestión? Ok. Ok, on continúe alors. Vamos a ver qué significan esas preguntas. Antes, vamos a ver este recuadro que está acá. Focus long. Dice, le verbe choisir et sortir au présent pour parler de ces sorties, pardon. Le verbe choisir et sortir au présent pour parler de ces sorties. El verbo choisir y el verbo sortir. ¿Qué dijimos que significaba sortir? Salir. Salir, Salir. muy bien. Salir. ¿Y choisir, alguien sabe? Ujú. Elegir. ¿Ok? Elegir. Entonces tenemos el verbo choisir, que significa elegir, y el verbo sortir. Y aquí tenemos sus conjugaciones. Bueno, casi todas. Vamos a terminarlas. Para choisir decimos je choisis, tu choisis, il, elle, on choisit, nous choisissons, vous choisissez, et il ou elle choisissent. ¿D'accord? Esa es la conjugación para choisir. Y para sortir es je sors, tu sors, il, elle, on sort, nous sortons, vous sortez, et il ou elle sort. ¿D'accord? Esa sería la conjugación para el verbo sortir. Si se dan cuenta, los dos, ¿en qué terminan los dos verbos? ¿Cuál es la terminación de estos dos verbos? IR. IR. Pero pese a que los dos tienen la misma terminación, ¿qué pueden observar en la conjugación de estos verbos? ¿Es la misma? No. No, es diferente, ¿verdad? Es diferente. Muy bien. Entonces, hay que aprender unas, ¿de acuerdo? Répétez. Choisir. Choisis. Je choisis. Je choisis. Choisis. Tu choisis. 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 Il, elle, on choisit. On. Nous choisissons. Choisissons. Vous choisissez. Choisissez. Il, elle choisissent. Il choisit. Très bien. Et après, sortez. Sortir. Je sors. Je sors. Tu sors. Sors. Il, elle, on sort. Il on sort. Nous sortons. Nous sortons. Vous sortez. Vous sortez. Il, elle sortent. Il sort. Très bien. ¿Qué significa je choisis? Salir. Yo elijo. Elegir. Yo elijo. Très bien. Je choisis, yo elijo. Nous sortons. Nosotros salimos. Nosotros salimos. Elle choisit. Elle choisit. Ellas eligen. Elle choisit. Él elige. Ella. Ella. Ella elige. Ojo, no es lo mismo decir elle choisit, elle choisis. ¿Qué significa elle choisis? Ella elige. Ellas. Elle choisis, ellas. Elle choisit, ella.
D'accord? D'accord. Muy bien. Edgar, ¿tú me escuchas? ¿No? Ok, a ver. Jennifer, ¿qué significa il sort? Il sort. Ok. ¿Él sale? Él. Écoute, écoute. Il sort. Él- Ellos salen. Ellos salen. Il sort. Il sort. él- Él sale. Muy bien. A diferencia, ¿de acuerdo? No es la misma pronunciación. Très bien. Des questions avant de continuer? No. No, ok. Ahora sí vamos a ver qué significan esas preguntas, ¿de acuerdo? Leslie, où sortez-vous? ¿Qué significa? Significa dónde va usted. ¿A dónde sale usted? ¿D'accord? ¿A dónde sale usted? Très bien, merci. La suivante, Alexis, B. Comment choisissez-vous vos sorties? ¿Con quién sales tú? ¿Dónde sales? No. ¿Cómo choisissez-vous ¿Cómo eliges tú tus salidas? usted o ustedes? Usted. Ok. Usted. Très bien, muy bien. Ahora sí, C, Jennifer. Qui sortez-vous? ¿Con quién sale? O sea, ¿con quién sale usted? ¿Con quién sale usted o con quién salen? Très bien. Leslie, question D. Pourquoi sortez-vous à la française? ¿Por qué sale usted a la francesa? Très bien. Alexis, question E. ¿Sueles salir a la francesa? Ajá, más o menos. ¿Qué significaba souvent? ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. Souvent, A menudo sueles a salir a menudo. menudo ¿Mm? a la francesa. ¿Sales a menudo a la francesa? Très bien. Et finalement, Jennifer, combien dépensez-vous quand vous sortez? ¿Cuánto gasta usted cuando sale? Très bien. ¿Cuánto gasta usted cuando sale? Muy bien. ¿Preguntas o para cuestión? ¿No? Ok, on continúa alors. Ahora vamos a leer las respuestas a esta. Si se dan cuenta, ¿en qué rúbrica está? Tenemos varias rúbricas. Aquí dice politique, enquête, culture, économie, société. ¿Qué significa politique? Política, culture, Cultura, économie, economía, société. social. Ajá, como artículos de sociedad. Si se dan cuenta, la Gazette de Berlín es como un periódico digital. ¿De acuerdo? Es como un periódico digital y tiene varias rúbricas. Esta, en la rúbrica en la que se encuentra ahorita es enquête. ¿Qué creen que signifique enquête? ¿Encuesta? Como encuesta, exactamente, como encuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, estas son preguntas. Y ahora, ¿qué dice el sondeo? ¿De acuerdo? ¿Qué dijo? Dice, le résultat de notre enquête. ¿Cuál es el resultado de nuestra encuesta? Vamos a leerlos. Alexis, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît? El resultado que no sé. ¿Cómo se decía 70? ¿Alguien se acuerda cómo se decía 70? 70. 70. 70% de personnes interactionnent avec Tommy. Des amis. Des amis. Très bien, merci. Edgar, numéro 2. Oui. Le choix de la majorité des Berlinois, les restaurants et le cinéma.
Très bien, merci beaucoup. Jennifer, numéro 3. Il depends 5 euros par sortie. Restaurant plus cinéma. Très bien. Dépense. Il dépense. Il depends 5 euros par sortie. Très bien, merci beaucoup. 4. Leslie. Il choisit leur sortie sur les Sites. sur les sites du Petit Journal et de l'Institut français. Très bien. Choisissent, d'accord, ojo, il choisissent. En este caso, la S siempre se pronuncia il choisissent, porque estamos hablando de ellos, d'accord? Très bien. On continue. Numéro 5. Alexis, s'il te plaît. Ils sont à la française 2 fois par Deux mois. fois. 2 fois 2 fois par mois et moyenne. en moyenne. Très bien. Et finalement, numéro 6, Edgar. Comment, prof? Numéro 6. Réponse numéro 6. Ah oui. Ils sortent à la française parce qu'ils Parce qu'ils la adorent. parce qu'ils adorent la gastronomie et la culture française. Très bien. Muy bien. Entonces, estas son las respuestas a las preguntas. Pero ojo, las preguntas no están, perdón, las respuestas no están en orden conforme se plantearon las preguntas. Están en desorden. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta a cada pregunta. Por ejemplo, ¿qué dice? Où sortez-vous? Où sortez-vous? ¿Qué dijimos que significaba où sortez-vous? ¿A dónde salen? ¿A dónde sale usted? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? De esas respuestas que tenemos aquí, ¿cuál sería la apropiada? ¿Tú? Nous, le choix, Do. le Très thème, bien. Podemos decir A, do. Dice, le choix. ¿Alguien sabe qué significa le choix? Choix. Significa la elección. option. Ajá, también en algunos contextos puede significar opción, pero normalmente, y en este caso, significa la elección. La elección en la majorité, ¿qué creen que signifique? Mariano. La mayoría. Entonces dice, la elección de la mayoría de los berlineses, el restaurante y el cine. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la cuestión A, c'est la réponse 2. Suivante question. ¿Cómo choisissez-vous vos sorties? ¿Qué significaba esta? ¿Cómo choisissez-vous vos sorties? ¿Qué significaba esta pregunta? ¿Cómo eligen ellos su salida? Ustedes, ¿cómo eligen ustedes sus salidas? Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? De carte y Oui. sur leur Très bien. Ils choisissent de sortir sur le site du Petit Journal et de l'Institut français. Ellos eligen sus salidas en los sitios del Petit Journal y del Instituto Francés. ¿De los sitios, recuerden, cuando hablamos de sitios, en este caso, se hace referencia a un sitio web. ¿De acuerdo? Un sitio web. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. Question C. ¿Avec qui sortez-vous? ¿Qué significaba esta pregunta?
¿Con quién sale usted? Oui, ¿con quién sale usted? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? A. 70% des personnes interrogées sortent avec des amis. Très bien. C'est la réponse A. Parfait, merci beaucoup. Después, la question D. Pourquoi sortez-vous à la française? ¿Qué significa? Pourquoi sortez-vous à la française? Es menudo a la francesa. Ah, la de arriba, la de arriba. ¿Por qué sale a la francesa? ¿Por qué Oui. sale usted a la francesa? ¿Por qué sale usted de la francesa? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sa? Ah, no. Mm, mm. Este es cis. Sí, très bien. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la réponse 6? Salen a la francesa porque adoran la gastronomía y la cultura francesa. Muy bien. Y si se dan cuenta, aquí encontramos el otro parce que. El otro por qué. Parce que significa because, ¿d'accord? Because. Como el por qué, pero para respuesta. ¿D'accord? Muy bien. Continuamos para la pregunta E. Sortez-vous souvent à la française? Ahora sí, Alexis, ¿qué significa esta? Pero cuando sales a menudo a la francesa, Ujú. ¿Y qué será la respuesta? sa. 5, très bien. Et 5. ¿Qué significa? Ils sortent à la française 2 fois par mois en moyenne. Salen a la francesa fois es veces, ¿no? Veces, oui. Salen a la francesa 2 veces por mes. Por mes, oui. En O, Montreal, en moyenne, en promedio. En promedio. En moyenne, en promedio. ¿D'accord? me confundí con el animalito ese que sale cuando llueve, el mollete. El mollete. No, no, no. En moyenne. Moyenne. La moyenne es el promedio. ¿D'accord? La moyenne. Muy bien. Y finalmente, ya pues por descarte, la última pregunta dice, ¿combien de pensez-vous quand vous sortez? ¿Qué decían que significaba? ¿Cuánto gasta usted cuando sale? Très bien. ¿Cuánto gasta usted cuando sale? ¿Cuál sería la que queda? No, a 3. Pues, 3. Très bien. ¿Qué dice la 3? Se gastan 100 euros por semana. No, pas par semaine, par 100 euros sortie. en par sortie es como cuando van al casino, lotería. Ah, Suerte. ah. No, entonces sí, no sé. A ver, sortir, ¿qué significa? El verbo, sortir. Salir. Salir. Entonces, ¿qué creen que significa sortir? Gastan Por 100 salida. euros para salir. Por salida. Por salida. Por salida. Bueno. La sortie Es, mu- es... ¿Perdón? es mucho gasto. Sí, pero pues para ellos es normal. Sí, allá el promedio, por ejemplo, yo cuando estudié allá, a mis compañeros, su salario promedio ya libre de impuestos era 2.400 euros al mes. 2.400 euros al mes. Promedio, ya libre de impuestos. Entonces, realmente no es tanto para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que nosotros lo convertimos a pesos y pues se nos hace mucho, ¿no? Pero si también si convertimos su salario a pesos, también es mucho. Entonces, depende el lugar donde vivas. ¿De acuerdo? D'accord, merci. Ajá. Ok, entonces, estas son las respuestas. No sé si tengan alguna pregunta respecto a alguna palabra que no hayan entendido o pas de question. Oui, qui est le choix de la majorité?
Ah, le choix de la majorité. Le choix está aquí. ¿Qué significaba el choix? La Elección. elección sería entonces la elección de la mayoría de los berlinianos Exacto. La son mayoría. los restaurantes del cinema. Exacto. Exacto. La elección de la mayoría de los que viven en Berlín son el restaurante y el cine. ¿De acuerdo? Para salir, por sortir. Muy bien. Continuamos entonces. Ahí voy a dejar de compartir audio y voy a compartir, perdón, pantalla y voy a compartir con audio porque vamos a escuchar un audio. Ok, alors on va écouter un audio et on va essayer de répondre à ces questions. Question A, où se trouve la journaliste? Question B, à qui elle parle et de quoi? ¿Qué significa la cuestión A? Où se trouve la journaliste? ¿Dónde se realiza la jornada? Journaliste es periodista. Se trouve significa encontrarse. ¿Dónde se encuentra el periodista? Está bien. ¿Dónde se encuentra la periodista? Cuestión B. ¿A qui elle parle? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? Está bien. ¿De quoi? ¿De qué? ¿De qué? Está bien. Entonces vamos a escuchar el audio y vamos a tratar de responder a estas preguntas. ¿De acuerdo? Me dices si se escucha, por favor. Leçon 5. Sortir à la française. Activités 4, 5 et 6. Bonjour à toutes et à tous. Ici Charlotte, en direct sur Radio France Internationale. Aujourd'hui, je suis à l'Institut français de Berlin, à la médiathèque. Le thème de l'émission, sortir à la française à Berlin. Je vous présente mes invités, Bettina, Karl, Émile et Caroline. Bonjour. Bonjour. Sortir à la française à Berlin. D'abord, pourquoi vous sortez à la française? Bettina. Parce que j'adore les restaurants français. Karl. Parce que j'aime la culture française. L'art aussi. Et vous, Caroline, Émile, vous sortez avec qui? Et vous faites quoi? Nous, on sort avec des amis français. On va souvent au cinéma. On aime aussi aller à la librairie Raum. Cette librairie a une particularité? Oui, c'est une librairie franco-allemande. Il y a souvent des écrivains français. Et c'est où? Dans le quartier de Neukölln. Pourquoi vous venez à la médiathèque de l'Institut français? Qu'est-ce que vous appréciez? Le comité des lecteurs. Oui, le comité des lecteurs. Et qu'est-ce que c'est? Une fois par mois, on peut présenter un livre français. On doit raconter l'histoire aux autres lecteurs. Très bien. ¿Vous avez compris la conversación? ¿Entendieron la conversación? Está un poco largo, ¿verdad? Oui, un peu. ¿Quieren escucharlo otra vez? Oui? Oui, Vous sí. voulez- Ok. Leçon 5. Sortir à la française. Activités 4, 5 et 6. Bonjour à toutes et à tous. Ici Charlotte, en direct sur Radio France Internationale. Aujourd'hui, je suis à l'Institut français de Berlin, à la médiathèque. Le thème de l'émission, sortir à la française à Berlin.
Je vous présente mes invités, Bettina, Karl, Émile et Caroline. Bonjour. Bonjour. Sortir à la française à Berlin. D'abord, pourquoi vous sortez à la française? Bettina. Parce que j'adore les restaurants français. Karl. Parce que j'aime la culture française. L'art aussi. Et vous, Caroline, Émile, vous sortez avec qui? Et vous faites quoi? Nous, on sort avec des amis français. On va souvent au cinéma. On aime aussi aller à la librairie Raum. Cette librairie a une particularité? Oui, c'est une librairie franco-allemande. Il y a souvent des écrivains français. Et c'est où? Dans le quartier de Neukölln. Pourquoi vous venez à la médiathèque de l'Institut français? Qu'est-ce que vous appréciez? Le comité des lecteurs. Oui, le comité des lecteurs. Et qu'est-ce que c'est? Une fois par mois, on peut présenter un livre français. On doit raconter l'histoire aux autres lecteurs. Ok, très bien. Donc, première question. Où se trouve la journaliste? Radiophone. Uy, a ver, no escuché nada ahora sí. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Moi. Ok, Moi. Alexis. Dans la station de fréquence de radio Francia Internacional. Más bien, ella trabaja para esa cadena, pero dice un poco después dónde está. ¿Alguien escuchó? ¿No? Ok, miren, vamos a escuchar nada más el principio para que pongan atención. Y le voy a poner pausa cuando haya dicho la respuesta. Leçon 5. Sortir à la française. ¿Perdón? ¿Mande? Jennifer, oui. Ella estaba Berlín. Ay, casi no se escuchó. No sé si sea mi internet. No se escucha bien, Jennifer. Ajá, se escuchaba un poco cortado. A ver, habla. No te escucho ahora. Hoy se salió. Ok, vamos a escuchar. Y ya le pauso, d'accord? Cuando sea. Activités 4, 5 et 6. Bonjour à toutes et à tous. Ici Charlotte, en direct sur Radio France Internationale. Aujourd'hui, je suis à l'Institut français de Berlin. Voilà. Elle est où? Et dans l'Institut français De Berlin. de Berlín. Ajá, de Berlín. De Berlín, en el Instituto Francés de Berlín. ¿D'accord? Ok. D'accord. Muy bien. Ahora, vamos a saltar nosotros dos preguntas y vamos a pasar a la actividad 6. ¿D'accord? Normalmente tenemos preguntas a la izquierda y tenemos respuestas a la derecha. Escuchen la pregunta. Le voy a poner cada vez que diga una pregunta, le voy a poner pausa y después vamos a escuchar la respuesta. ¿D'accord? D'accord. Ok. À la médiathèque. Le thème de l'émission, sortir à la française à Berlin. Je vous présente mes invités, Bettina, Karl, Émile et Caroline. Bonjour. Bonjour.
sortir à la française à Berlin. D'abord, pourquoi vous sortez à la française? Ok, donc on vient d'écouter la première question. Quelle est la première question? ¿Cuál es la primera pregunta? Pourquoi vous Pourquoi vous sortez à la sortez la française? Très bien. Pourquoi vous sortez à la française? Maintenant, écoutez la réponse. Bettina, Parce que j'adore les restaurants français. Ok. Quelle est la réponse à cette question? Parce que Parce j'adore que Arlène a adoré le restaurant français. Très bien. Alors, c'est la réponse 2. Parfait. Voilà. On continue. Charles, Parce que j'aime la culture française. L'art aussi. et vous, Caroline, Émile, vous sortez avec qui? Et vous faites quoi? Ok, on vient d'écouter la deuxième question. Quelles sont? Quelle est la deuxième question? vous sortez avec qui? Vous faites quoi? Très bien. Maintenant, on écoute la réponse. Nous, on sort avec des amis français. On va souvent au cinéma. Très bien. Quelle est la réponse? Numéro 3, Numéro 3. on sort avec des amis français. Les On va Français. souvent au cinéma. Souvent. Souvent. Très bien. Muy bien. Continuamos. On aime aussi aller à la librairie Raum. Cette librairie a une particularité. Ok. Donc, on vient d'écouter la troisième question. Quelle est cette question? Cette librairie rend particularité. Très bien. Maintenant, on va écouter la réponse. Oui, c'est une librairie franco-allemande. Quelle est la réponse? Non, Oui, c'est une librairie franco-allemande. Très bien. Réponse 4. Oui, c'est une librairie franco-allemande. Franco-allemande significa franco-alemana. ¿D'accord? Es decir, que en esa librería hay como tanto libros franceses como libros alemanes. ¿D'accord? On continue. Il y a souvent des écrivains français. Et c'est où? Ok, la question? Et c'est où? Et c'est où? Maintenant la réponse. Dans le quartier de Neukölln. C'est où? Numéro 5. Dans le quartier de Neukölln. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Es un nombre alemán. Neukölln, algo así, Neukölln. Neukölln. Merci. Oui, es en alemán, sí. Ahí sí fallo. Ok. Question suivante. Écoutez. Pourquoi vous venez à la médiathèque de l'Institut français? Qu'est-ce que vous appréciez? Ok. Pourquoi vous venez à la médiathèque? Qu'est-ce que vous appréciez? Très bien. Et la réponse? Comité des lecteurs. Oui, oui. Quelle est la réponse? Les comités de lecteurs. Très bien. Y bueno, finalmente nos van a quedar las últimas. Mais écoutez. Le comité des lecteurs. Et qu'est-ce que c'est? Une fois par mois, on peut présenter un livre français. On doit raconter l'histoire aux autres lecteurs. Très bien. Et la dernière question, c'est ¿qué que c'est? ¿Qué que c'est? Et bueno, la respuesta sería une fois par mois, on peut présenter un livre français. ¿Oui? ¿C'est bon? Oui. Ok. ¿Alguna palabra que no hayan entendido de esta conversación que hay acá? Oui. ¿Cuál es el sentido de la número 1? Sería un fois par mois.
Une Una fois vez par por mois. mes. Ajá, una vez por mes. Ah, ok. Una vez por mes. O poco. Un peu. Un poco. No, es como se puede o podemos. Ah, de poder. Ah, de pouvoir. Oui. Ah, ok. Se puede presentar un libro francés. Très bien. Oui, c'est ça. Podemos, ¿no? Podemos presentar. ¿Podemos o se puede? En este caso, creo que podemos, es la más conveniente. Ah, por el verbo, por on, ¿no? Oui. Podemos presentar un libro francés. Recuerden que on lo podemos utilizar para nous, como para reemplazar el nous más informal, pero también como para hablar de una generalidad. ¿De acuerdo? Sería nous pouvons. Nous pouvons. Nous pouvons. Oh, oui. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que no entiendan o que no se haya quedado claro? ¿No? ¿Pas de question? Moi, Oui. la question est, pourquoi vous venez à la médiathèque? Ah, ¿Qué significa médiathèque? Mediatek. La Mediatek es como una biblioteca, pero en lugar de haber libros, hay como películas o cassettes, contenido multimedia. Oh, merci. Aquí en México no es muy común, pero ya en Europa sí son algo común en las mediatecas. ¿De acuerdo? En lugar de que haya libros, pues hay películas, hay discos, hay contenido multimedia en general. ¿De acuerdo? D'accord, merci. De rien. Muy bien. ¿C'est tout? Ok. Donc, s'il n'y a plus de questions, si no hay más preguntas, ça sera tout pour aujourd'hui, ¿d'accord? Recuerden, hoy aprendimos las preguntas, perdón, las palabras para hacer preguntas, ¿de acuerdo? Les recomiendo estudiarlas porque pues son muy usadas. Y también vimos la conjugación de dos verbos. Aquí les dejo la conjugación, igual la clase va a quedar grabada, por si algo no les quedó claro. La pueden volver a ver, ¿de acuerdo? Sortir. Sortir es salir. Salir. Sí, salir. ¿De acuerdo? Entonces ahí si tienen alguna duda, pueden ver la clase. Yo creo que sube el profe en el fin de semana. Y bueno, eso sería todo. ¿De acuerdo?